Pues vamos a dar comienzo. Ya se quitó la pantalla. Ahí está, ¿no? Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Em, a este webinar sobre intervención en crisis y desastres naturales. Pues nosotros somos el Centro Vivencial. Yo soy el maestro, el profesor Javier Ávila. Y bueno, y mi función en el centro es investigación y docencia. El centro vivencial, bueno, tiene varias especialidades en psicoterapia. En este caso, estaríamos hablando principalmente de la especialidad en psicoterapia breve. Que bueno, tenemos algunos grupos ahí. Y uno de los módulos que trabajamos en esta especialidad es tal cual intervención en crisis, puesto que es una de las áreas de la terapia breve. Entonces, bueno, pues es lo que nos convoca hoy, puesto que eh, el centro se preocupó por hacer donativos y colaborar, entonces consideramos una buena idea el colaborar desde este lugar, que es compartir el conocimiento y que nos pueda servir para tener referencias y orientación para intervenir o al menos interpretar y podernos incluso personalmente ayudar en lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues lo que les propongo es que tendríamos tres grandes momentos de la presentación de hoy, del webinar. Uno sería, empezaríamos con una introducción sobre la intervención en crisis, después hablamos de ciertas cuestiones sobre desastres naturales, y ya luego daríamos paso a las técnicas de intervención como tal, y que quizás es lo que pues la gente más orientada hacia el campo de la clínica pues esté como más ávida de escuchar esta cuestión de las intervenciones, las prescripciones o las técnicas, ¿no? Y bueno, y al final nada más hablaré un poco sobre el modelo vivencial, que es el que estamos trabajando aquí en el centro. Y bueno, y pues al final, ya después de eso, pues me gustaría ver si hay un momento de responder cuestiones, preguntas que les vayan surgiendo. Entonces, pues la idea, les propongo que los que estén escuchando, pues, hagan sus anotaciones ahí en su casa, en alguna libreta, y ya luego escriban en el chat ciertas dudas como más puntuales, para que pues les demos lectura e intentar contestar todas al final, ¿no? Entonces, bueno, al final intentaría dejar algún espacio para poder interactuar con los oyentes, pero bueno, pues ya para no darle más rodeos y perder más, pues vamos a comenzar. Cualquier cosa, si no se escuchara o si se cortara o no sé, pediría que me avisaran, sobre todo Carla. Y pues bueno, entonces vamos a comenzar este webinar, Intervención en Crisis y Desastres Naturales. Entonces, bueno, primero hablaríamos sobre algunas referencias conceptuales de la intervención en crisis. Esto de las referencias conceptuales, pues nosotros en el centro hemos hecho énfasis en la formación teórica, el tener una parte teórica, no nada más técnica, sino nada más práctica, sino también la formación teórica. Y bueno, nada más como para apuntar esa cuestión, nosotros hablamos más de conceptos, entendiendo la teoría, porque nuestra forma de interpretar la teoría no es que la teoría sea un recetario, como un manual, ¿no?, que fotocopia la realidad, sino nos sirve para poder asimilar los fenómenos que estamos estudiando, en este caso los fenómenos clínicos. Entonces, pues la teoría es fundamental para poder entender la propia clínica, para poder tener una óptica, una especie de gafas, para poder mirar la realidad. Entonces es fundamental tener una carga teórica para, pues, en cualquier campo, ¿no?, en cualquier ciencia, y pues la clínica no es la excepción. Entonces, bueno, siempre es importante tener entes teóricos, ¿no? Entonces, bueno, pues los que vamos a utilizar hoy, también aprovecho para decir que pues no hay así como
algún manual establecido y consensado, mucho menos, o como imperante sobre, por ejemplo, qué es la intervención en crisis, ¿no? O sea, cualquier campo, cualquier tema, pues tiene varias formas de ser mirado y de haber sido trabajado, entonces siempre se hace una selección, ¿no? También, pues, por eso es importante la teoría para tener criterios cognitivos de seleccionar cosas, ¿no? Y poder como evaluar los conceptos, las ideas, y desde ahí tener como mayor claridad y también mayor impacto. Entonces, bueno, en este sentido, primero aquí señalamos el concepto o la referencia conceptual de crisis psicológica. Entonces, bueno, pues este sería como el primer concepto con el que vamos a abrir a partir Plaza. Y bueno, pues es indispensable señalar que la cuestión de la crisis psicológica, pues es una, vamos a decir, una condición humana, ¿no? O sea, muchas veces la gente piensa que yendo al psicólogo es para quedar exentos de crisis o que ya no va a tener como problemas. Y en realidad no, o sea, la condición humana, o más bien la condición biológica, el estar vivos, pues viene acompañado siempre de crisis, ¿no? O sea, de dificultades, de conflictos, de problemas, de zonas oscuras. Y entonces, más que anularlas o pensar que ya no van a existir, más bien se trata de poderlas sortear, de poderlas enfrentar, de poderlas resignificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues diríamos que la crisis psicológica es como una condición, ¿sí? No sería como necesariamente algunos momentos o signo de que algo está mal, sino más bien es pues, una propia condición de la naturaleza, ¿no? Que pues haya problemáticas, que haya conflictos, que haya crisis. Y también por otro lado, ¿no? Esa sería una gran primer como noción, la de que la naturaleza, ¿no? Misma puede ser leída una de sus fundamentos como crisis, ¿no? Entonces sería una idea más, digamos, filosófica. Por ejemplo, en Friedrich Nietzsche está muy clara, muy desarrollada esa idea de la naturaleza como crisis, ¿no? Sin embargo, podríamos tener, por ejemplo, ya desde el campo más de la psicología, las nociones teóricas de Lev Vygotsky, el psicólogo soviético, que hablaba sobre las crisis como una especie de oportunidad, ¿no? O sea, Vygotsky da un giro completo a la idea de crisis y lo ve como que son una especie de rupturas y de nuevas posibilidades. La puesta en crisis obliga o permite que el sujeto desarrolle recursos o que salgan a la luz recursos que a lo mejor nunca hubieran salido si no es con la crisis. Entonces, bueno, pues por ahí también estamos ya pensando más en términos de la intervención, ¿no? De las técnicas, ¿no? Esta posibilidad de poder asimilar una crisis, una situación muy complicada a partir de la posibilidad, no desde la tragedia, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea sería que estas crisis, estas tensiones, tengamos recursos yoicos para poderlas sortear y no nos lleven a la tragedia, ¿no? Obviamente sí, no estaríamos pensando que la crisis tiene que ser una tragedia, por el contrario, o sea, la crisis es una posibilidad, entonces no necesariamente, o más bien no, tendríamos que llegar a la tragedia. Entonces, estas intervenciones son para que, a pesar de una crisis, en este caso de un desastre natural, no se tenga que llegar a una tragedia, ¿no? Una tragedia, vamos a decirlo, psicológica. Entonces, bueno, en este sentido sería valorar esa posibilidad de cambio que tienen las crisis eh, y pensarlo desde una reorganización, ¿no? O sea, una crisis sería una especie de desorganización con posibilidad de una nueva reorganización quizás más benéfica para la persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Ya en un sentido más desde la teoría de los desastres naturales o la intervención en crisis, crisis podríamos encontrar como cuatro grandes momentos que la literatura maneja. Les digo, no es que sea así una sentencia de estas cuatro, son cuatro referencias más generales que van a encontrar en varios autores, más no quiere decir pues, que sea así únicamente, ¿no? Hay gente que puede hablar de más momentos, pero aquí vamos a ubicar cuatro etapas de la crisis, tal cual. Una, estoy hablando de intervención en crisis, tal cual.
Entonces, tenemos la crisis peligrosa, como le llaman, que la crisis peligrosa es justamente cuando sucede el desastre natural, digamos en este caso el terremoto, ¿no? Ahí hay una crisis que es que está en peligro tal cual la vida de la persona, ¿no? Entonces, bueno, esa es la crisis peligrosa. Luego está la crisis vulnerable, que es posterior al suceso, o sea, ya no es después de la crisis peligrosa, es la crisis vulnerable, que es que el sujeto ha perdido la seguridad psicológica, es decir, tiene un miedo latente y piensa que le pueden pasar más cosas más allá del suceso que acaba de vivir. O sea, piensa, digamos, que después del terremoto lo pueden asaltar, se puede morir, puede perder más cosas. Entonces, bueno, esto ya nos liga con esa crisis de la desorganización yoica, ¿no? Que es empezar a inferir cosas que igual no son muy viables, sino ya son del orden del miedo, y entonces esa sería la crisis vulnerable. El sujeto se siente vulnerable, entran ideas igual de tipo más irracional, menos probables, pues, y entonces genera inferencias a partir del miedo, no de las experiencias previas necesariamente, sino del miedo actual, ¿no? O sea, copa su yo, el miedo, y entonces, bueno, se pone en una posición vulnerable. Luego tenemos la crisis precipitante, que esta es, digamos, ya pasó el suceso traumático, en este caso el terremoto, por ejemplo, el sujeto está vulnerable y la precipitante es un suceso que detona ya un colapso en el sujeto, en la persona, en el damnificado, vamos a decir. Entonces se precipita ya una crisis como tal. Podríamos hablar de un ataque de pánico, podríamos hablar de como un autismo psicológico, un aislamiento psicológico, podríamos hablar de un llanto, ¿no? Que esa, bueno, podría ser un poco más tranquila esa reacción, pero también se considera dentro de la crisis precipitante. Es decir, hay un suceso que detona y entonces el sujeto que aparentemente estaba bien explota, ¿no? O que estaba vulnerable pero no se había manifestado, ahí se manifiesta y el sujeto queda paralizado en este tercer tipo de crisis, que es la crisis precipitante. Es decir, se precipita algún problema ya mayor y sí paraliza al sujeto. Digamos que las dos anteriores, la crisis peligrosa, pues es el peligro real del suceso del terremoto, entonces es una crisis pues, sí real del entorno, pero pues el sujeto puede salir bien librado, entonces ahí no habría como un detonante o no entraría como un colapso. En la crisis vulnerable, pues tampoco, ¿no? O sea, tiene miedo latente, infiere cosas, pierde su seguridad psicológica, yoica, pero pues no colapsa. Y ya la crisis precipitante, pues sí, ya pasaría por el colapso, ¿sí? Entonces, pues muchas veces el colapso no nada más es ese momento de parálisis, sino, por ejemplo, lo que les decía de la fobia, ¿no? Que ya se crea una fobia y entonces pues, esa fobia ya permanece más tiempo. Entonces, pero la precipitante puede ser algún momento de parálisis o puede ser algo, una especie de síntoma que se queda como más tiempo, ¿no? A partir del suceso peligroso. Eh, y el último tipo de crisis es la crisis activa, ¿no? Que ya es una especie como de miedo permanente en el cual el sujeto ya no, o sea, todo el tiempo está enfrascado en ese suceso traumático. Ya no se lo puede quitar, está latente todo el tiempo. O sea, entonces, ese es, si lo van viendo, pues son como niveles de crisis, ¿no? Así se puede entender, aunque no necesariamente se pueden jugar en desorden, pero pues sí, esta crisis activa, sí, es que ya está permanente, ¿no? O sea, el tipo no puede dormir, o si duerme tiene pesadillas, empieza una especie igual de como paranoia, que es como creer que todos, o que todo el entorno está en su contra, y entonces ya esa situación se vuelve muy desgastante, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es en este sentido, ¿no? Estas serían como los primeros tipos de crisis. Por otro lado, tendríamos otra literatura que maneja otros dos niveles de crisis. Estos podrían jugarse en paralelo con los
ya comentamos, pero estos son otro tipo de clasificación o de conceptualización, que es la crisis de ataque y la crisis de agotamiento. La crisis de ataque es la que sucede en el momento, ¿no? Y que el sujeto entra en crisis por lo que está sucediendo por el suceso como tal, es decir, por el terremoto como tal, ¿no? Ahí queda en crisis, ¿sí? Y la de agotamiento es que ya después del suceso el sujeto se desgasta, se cansa y entra en crisis. Esa ya es posterior, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de crisis es, por ejemplo, pues mucho de gente que pues, se la pasó viendo Facebook o se la pasa viendo televisión, etcétera, entonces está viendo lo mismo, se satura y puede entrar en una crisis de agotamiento. O también estos como rescatistas que no son, que no pertenecen a algún grupo, que no tienen capacitación, sino son ciudadanos o personas comunes y corrientes que se meten a rescatar y que dejan de dormir 2 o 3 días, ¿no? Y ellos pues creen que es porque están como ayudando muchísimo, pero pues están, como lo vamos a ver ahorita, están pues más bien también evadiendo un tipo de realidad y se descuidan, ¿no? Y entonces este descuido los agota y los lleva a entrar en crisis, ¿no? Entonces esta es como, diríamos que la crisis del ataque es a la persona que le pasa directamente el suceso y la del agotamiento es más bien por indirecta quizás, ¿no? O sea, gente que está ayudando y se desgasta, se agota y cae en crisis también. Aunque necesariamente, pues también puede ser una persona que estaba en la crisis directamente, pero pues, se siguió ahí, ¿sí? O sea, no rompió con esa lógica, con esa dinámica, con esa cotidianidad de la crisis y entonces pues también se desgasta, ¿no? Que también es muy probable, o sea, que sufrieron el percance y aparte se desgastaron enfrascados en lo mismo, que pues sí, pensemos, ¿no? Pierdo mi casa, entonces pues, tengo que estar diario yendo ahí a cuidar mis cosas, me voy a quedar con el vecino y hablo de eso, en el albergue pues no paran todos de hablar de eso, entonces sí, pueden ser las dos y pues ya es una situación complicada. Todos estos nociones conceptuales obviamente nos sirven para la intervención, ¿no? O sea, también no desligar la teoría de la intervención, sino más bien integrarla, ¿no? O sea, es importante tener referencias cognitivas, conceptuales para poder intervenir. Entonces, bueno, esa es la idea que nosotros tenemos en el centro vivencial de la formación teórica, ¿no? No es nada más para hacer un saber o algo así, sino más bien es para poder intervenir de una forma más completa y con mayor calidad. Ok, esa sería la parte de la crisis, ¿ok? El primer punto. El segundo punto es la teoría de la pérdida en psicología, ¿no? La pérdida. La pérdida ha sido muy trabajada, por ejemplo, por la tanatología, que es un área de la psicología clínica que trabaja los duelos, y está muy ligada pues con el estudio de la muerte, por ejemplo. Sin embargo, en este caso también hablamos de pérdidas materiales, ¿no? Sobre todo este terremoto de la semana pasada, más de pérdidas materiales, de perder casas, que pérdida de personas, a pesar de que sí hubo muertos, por ejemplo el del 85 fue más pérdida de personas, bueno, fue de las dos, o sea, fue más trágico, ¿no? Pero sí había más pérdida de personas. En este fue más pérdida de cosas materiales. Y también, bueno, pues mucha gente dice, bueno, pues no importa lo material, como quiera se recupera, pero en una cuestión yoica, es decir, del yo, de la construcción del sujeto, sí es significativo, ¿no? O sea, no es tan así verlo por ahí. Digamos, aquí hablaríamos desde la teoría de la extensión yoica, la extensión cognitiva, que es que el sujeto, el yo, está puesto en los objetos, no nada más en su cuerpo. Tradicionalmente se piensa que el yo está correlacionado con el cuerpo, pero también el yo son sus objetos, ¿no? Pues el yo son su familia, el yo es su casa, el yo es su cartera, el yo es su celular, el yo es sus objetos. Se da en la teoría de la libido, de la catexia en psicoanálisis, de cómo uno va catequizando los objetos, es decir, los va cargando de líbido, les va depositando sus afectos y entonces perderlos es como si perdiera alguna parte de su propio yo. Entonces, por ejemplo, pues, perder una casa puede ser similar a perder un brazo, toda proporción guardada, pero esa es la metáfora que quisiera como que se comprendiera, que es que la casa
tiene una representación yoica y una contención espacial y de seguridad personal muy alta. Entonces, perder una casa es algo bastante significativo, ¿no? O sea, no, cuando nos cuenten esto los damnificados, pues no reducirlo a decir, no, pues échale ganas, pues, nada más fue una casa, no. Hay que darle esa dimensión y comprender esa extensión yoica que está puesta en el hogar. Por ejemplo, hemos hablado acá ahí de la teoría de Gaston Bachelard, un epistemólogo francés, que tiene un libro, un texto que se llama La poética del espacio, donde habla sobre la casa, justo con la metáfora del yo. Y una vez más, el buen Lev Vygotsky también habla de la correlación de la mente con el espacio exterior. Vygotsky tenía una idea muy social de la psicología, entonces decía que lo interior no se ve adentro, sino se ve en la relación que el sujeto tiene con los objetos, ¿no? Entonces, pues un poco aquí en las clases hemos trabajado la idea de que pues la correlación de cómo tienes tu casa con cómo tienes tu yo, y tampoco es la lectura lineal ingenua de decir, bueno, si tengo desordenado mi cuarto, está desordenado mi yo. No necesariamente también son esas lecturas así lineales, ¿no? Sino, por ejemplo, esa capacidad de poder tener el cuarto no muy arreglado, pero efectivo, pues te habla de que es un yo más flexible, más abierto, que puede como aguantar ciertas como desorden, que puede funcionar sin una rigidez. Por el contrario, la gente, pues el cuarto muy ordenado, la casa impecable, pues puede ser un yo muy rígido, ¿no? Que entonces la pérdida de la casa le puede pesar más. Entonces no nos vayamos así con lecturas lineales de la casa ordenada es un yo sano, una cosa así. Es más complejo, pero el punto es que hay una correlación directa entre el objeto arquitectónico, en este caso la casa, y el yo, ¿no? Entonces, para ir comprendiendo términos de crisis, la pérdida. O sea, no solo la pérdida tanatológica de la muerte de los seres queridos, sino la pérdida de los espacios materiales como cargados de sentido. Entonces, bueno, aquí vamos entrando a zonas más oscuras. Y pasamos a la siguiente noción, que es el trauma psicológico, que esto tiene que ver con la ruptura de la cotidianidad. Y esto va a ser fundamental porque creo que nos vamos a ir muy por esa línea teórica. Lo que pasa en un sismo, en un terremoto en este caso, en una inundación, en un huracán, etcétera, en un deslave, es que se rompe la cotidianidad. La rutina del sujeto se ve truncada, ¿sí? Y entonces, digamos, lo que genera el trauma es esta incertidumbre extrema de no saber cómo continuar el día a día. Entonces, eso es lo que genera traumas. Por ejemplo, acá, en la misma especialidad de terapia breve, tenemos un módulo que es el de estrés postraumático, que también se ha mencionado mucho en esto de los sismos, pero nosotros lo trabajamos más desde los secuestros, y sí, los secuestros, sobre todo, y también le metemos desaparición forzada, que son problemas de nuestra sociedad mexicana muy actuales y que requieren como intervención. Entonces, sí, ¿cómo? Es que estoy en la primera todavía. Ok. Este, entonces, bueno, eh, el, la teoría del trauma tiene que ver con eso. Por ejemplo, en un secuestro, lo que sucede, o sea, lo que genera el trauma es que ese sujeto ve violentada su cotidianidad y ante esa nueva situación incierta y violenta no tiene como forma de interpretarla. No hay un desarrollo simbólico para poderla entender. Entonces se genera el trauma. Ante situaciones de incertidumbre radical aparecen el trauma, ¿sí? Entonces ahí es en donde se generan estas discontinuidades psicológicas, cognitivas, y bueno, pues ahí hablamos de trauma, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que trauma de un sismo es la ruptura de la rutina, de la cotidianidad, ¿sí? Es no tener recursos psicológicos para saber cómo vivir esa situación
Y entonces, ante esa incertidumbre y ese no tener recursos simbólicos, no tener conceptos, surge el trauma, ante una laguna significativa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante de tener en cuenta esa creación de trauma ante falta de representación mental, eh, para conectarnos con la idea del otro concepto, que es la de pulsión de muerte y solidaridad, que este es totalmente psicoanalítico, sobre la idea de angustia de aniquilación, como le llamaba Melanie Klein. Freud lo habla como pulsión de muerte, que es la noción que ponemos ahí. Lacan, por ejemplo, habla de la fragmentación yoica. Y esto tiene que ver con que el sismo, ¿no?, nos remite a nuestra falta de seguridad, ¿sí? O sea, se pierde esa zona de seguridad que ya platicamos, se violenta nuestra cotidianidad, y en ese sentido asoma lo latente que es que podemos perder la condición de estar vivos en cualquier momento, ¿sí? Lo cierto es que la vida es muy delgada y en cualquier momento, y somos muy débiles, aparte biológicamente. El buen Schopenhauer hablaba de que nosotros somos los animales más débiles de la naturaleza y por eso inventamos el conocimiento y bla, 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 y ahí empieza toda su teoría del conocimiento, pero en ese sentido la vida es muy delgada, ¿no? O sea, para cualquier ser vivo, pero los humanos pareciera que somos más. Sin embargo, nuestra construcción yoica nos da una sensación de que no es así, de que vamos a vivir más tiempo, de que estamos seguros, de que no nos pasa nada, de que tenemos seguro de vida, de que comemos bien, de que trabajamos mucho, y eso nos da una ilusión de que nuestra vida tiene cierta seguridad, cierta garantía, ¿sí? Por eso el amor a los padres, ¿no?, diría el psicoanálisis, porque son los que nos muestran esta promesa, esta ilusión, nos venden esta ilusión de seguridad y de permanencia, que afortunadamente, para que podamos aspirar a seguir haciendo cosas, etcétera, porque si no la angustia de poder morir sería tal que nos paralizaría y no podríamos hacer nunca nada. Entonces, la construcción del yo es en gran parte ilusoria, porque de esta sensación de seguridad y de continuidad y de permanencia. El sismo nos lo derriba de golpe y nos muestra esa posibilidad latente, que no es el sismo, en realidad siempre está ahí, pero el sismo lo revela, o sea, derriba a la cultura y sus contenciones, derriba la cultura y sus permanencias y su seguridad que nos da el estar en sociedad. Entonces, bueno, ante esto, el humano responde con solidaridad. Y esto es interesante analizarlo la noche de hoy, porque, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada es que apenas tembló y los mexicanos se desbordaron a ayudar. Entonces, en un sentido inicial, pues claro, ¿no? Es loable que la gente salga a apoyar. Pero este desborde de apoyo, ya si analizamos, si somos analíticos, si tenemos una mirada clínica, una mirada conceptual, pues no nos vamos en banda con eso, ¿no? Que eso sería como muy de periodista, decir que está muy bien y felicitarlo y tal, lo cual no estoy diciendo que no, sino que hay algo más, hay que ver la complejidad de las situaciones, por eso es necesaria la teoría, insisto. Esta solidaridad se da porque hagan de cuenta que ese yo colectivo es la ciudad, por decir algo, la Ciudad de México. Entonces, al ver que se caen las arquitecturas, es como si se estuviera cayendo un dedo, un brazo, un ojo, y entonces la ruptura de la cotidianidad, por ejemplo, pues barrios muy comerciales como La Condesa, la Roma, el centro, Coyoacán, el sur, que aparte fueron varios, o sea, fue un alto porcentaje de la ciudad la que quedó paralizada. Entonces, eso trunca la cotidianidad de mucha gente, ¿sí? Entonces, ante esa cotidianidad truncada de la ciudad, la reacción es una especie de manía, ¿no? Una reacción maníaca, es decir, hacer, para taponear esta idea, esta angustia de fragmentación, que nos subyace, esa es una condición
visión humana desde el psicoanálisis, pero vivimos ilusoriamente con la idea de que no es así, está taponeada, por así decir. El sismo la destaponea, la pivotea, y entonces en ese sentido la gente quiere volver a taponearla. ¿Cómo la taponea? Sale a donar, aunque digo, veíamos situaciones los primeros días como de cadenas humanas de gente pegada, ¿no? Y la abuelita y la niña y el perro, y así. O sea, era una situación que pues parecía como que estorbaba más, que no se necesitaba una cadena de gente así súper pegada. Entonces era más bien por esta especie de angustia, de fragmentación que la gente está experimentando y entonces sale a las calles a intentar taponearla. Y también, inconscientemente, lo que se juega ahí es querer recuperar la rutina lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, es curioso, mucha gente que se queja de su rutina, pues, ya que la ve truncada, pues dice, bueno, no estaba tan mal mi rutina, o es preferible a estar así, sin rutina, ¿no? Y entonces también eso nos lleva a una reflexión clínica sobre pues que la rutina no es nada más algo aburrido y que hay que romper, y este discurso como así de que la rutina no sirve para nada y nos mata y no necesariamente, o sea, una rutina que uno construye, que a uno le viene bien, etcétera, pues es algo muy fructífero, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ya sea una rutina construida creativamente o una rutina alienada y repetitiva, pues en el sentido es muy similar porque la gente prefiere esa rutina a soportar la fragmentación, a soportar que mañana no hay nada que hacer porque me quedé sin mi trabajo, la oficina ya se deshabilitó, la universidad también, mis hijos no pueden ir a la escuela, el carro se descompuso, le cayó un poste, qué sé yo. Entonces, ante esa como parálisis, pues bueno, surge la solidaridad, ¿no? Deviene la solidaridad. Lo cual, insisto, no quita el punto loable de que es que salga a la luz un mexicano preocupado anónimamente por el otro. Y pues bueno, para rematar ese punto, pues es que inconscientemente el otro nos existe, entonces pues también ahí sale inconscientemente este respaldo del otro para salvarnos a nosotros mismos. Bueno, no quisiera ya profundizar más en eso, pero por ejemplo el otro día estaba escuchando a una psicoanalista, bueno, no sé qué era, pero ella decía que era psicoanalista, hablaba sobre que la caridad es como una huella narcisista, es decir, lo estaba criticando. Pero eso hay que matizarlo, o sea, porque, digamos, el apelar al narcisismo tiene que ver con la caridad. O sea, no es lo mismo ayudar en el terremoto a darle monedas a limpiaparabrisas. O sea, cuando yo le doy monedas a limpiaparabrisas, puede tener un rollo más narcisista, es decir, de querer taponear pues, mi falta de compromiso, mi falta de apoyo, mi falta de interés en la política, mi falta de interés en lo social. Entonces doy la moneda y entonces así creo que estoy como haciendo esa parte. Entonces, una cosa es dar limosna y otra ayudar en un desastre natural. Entonces, esta señora se estaba perdiendo en la crítica, o sea, porque ella estaba confundiendo caridad con ayuda en un desastre natural, lo cual no es lo mismo. Sin embargo, la crítica sí se puede seguir por donde lo que yo les estoy comentando sobre esta solidaridad desbordada como un taponeo a la angustia de fragmentación. Por ahí me parece que tiene mucho más profundidad la cuestión que decir que, pues, porque ella invitaba como a casi que ya no salir, ¿no? O sea, ya no colaborar, y es no. Lo que se sugiere es, pues, primero uno entrar en calma, ¿no? O sea, ya después de que pasó, entrar, reflexionar qué pasó, cómo estoy bien, estoy mal, cómo me siento, etcétera, darme mi tiempo y eventualmente, claro, donar, ayudar, pero de entrada sí desbordarme sin ver yo cómo estoy, ¿no? ¿Cuántos psicólogos salieron a, según ellos, hacer intervención en crisis cuando ellos estaban más en crisis que la propia gente, ¿no? Entonces, o que los damnificados. Entonces, pues eso va más un rollo de querer taponear la angustia de fragmentación a que realmente colaborar, que eso es como la crítica o la reflexión que estaría proponiendo hoy. Ok, si tienen algunas dudas de estas cosas, pues al final podemos profundizar o ampliar o explicar. El otro punto ya tiene que ver más con la terapia breve, la intervención en crisis, ahí de hecho pues en paréntesis, la mentalidad de sesiones únicas. Es decir, pareciera que la terapia breve es una invitación a poder resignificar el campo de la clínica.
Es decir, quitarnos la idea de la psicología de larga duración, perdón, de la clínica de larga duración, de la psicoterapia larga, ¿sí? Que ha sido una tergiversación, una más, que ha cargado el psicoanálisis o, por ejemplo, las terapias fenomenológicas como la Gestalt, de que las terapias tienen que durar años, ¿sí? Esa idea pues, nunca está, al menos en los creadores del psicoanálisis, no está, en Freud no está, en Lacan no está. Eso es más bien una tergiversación, repito. O sea, de tener que ir muchas sesiones, muchos años, no necesariamente. Y de hecho las estadísticas de centros de salud, eh, que no son mexicanos, pero pues tienen su validez, la literatura habla sobre que muy poca gente aguanta una terapia de larga duración. Y de hecho, muchas, o sea, la mayoría de la gente que va a terapia va a una sesión, ¿sí? O van a pocas sesiones. Entonces, esto la terapia breve lo ha entendido muy bien y ha aprovechado o ha enfocado, se ha focalizado en pocas sesiones. De hecho, en plantear que van a ser pocas desde un principio. Eso ya nos llevaría a analizar y estudiar fundamentos de terapia breve, que pues hoy no es el caso, pero bueno, ahí se los dejo para como nota al pie. Lo que sí es que la intervención en crisis tenemos que tener la mentalidad de que es una sesión única. O sea, voy a intervenir una sola sesión en el albergue, una sesión en la calle con la persona, una sesión en el consultorio, en la clínica, etcétera, pero va a ser una sesión. O sea, no va a regresar. Yo tengo que estar mentalizado en que no va a regresar la persona. Entonces, en una sesión se tiene que hacer una intervención lo más completa posible. Y ese es como el reto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es fundamental. Y por último, tenemos el concepto de recursos psicológicos. Es decir, para la terapia breve y la intervención en crisis, apelamos a que la gente tiene recursos psicológicos. Es decir, esto de nuevo choca con la idea de terapia tradicional o de terapia de larga duración, que es que el psicólogo o el terapeuta desarrolla recursos en sus pacientes. Entonces eso, digamos, no sé, eso no es psicología clínica, el psicólogo no desarrolla recursos en los pacientes porque no es su papá, no es su cuidador, no es su vigilante, sino más bien es al revés. O sea, tenemos que hacerle ver al paciente los recursos que él ya tiene, ¿sí? Eso es en cualquier terapia, pero en una terapia breve, en una terapia de intervención en crisis de sesiones únicas, es muchísimo más ese enfoque. Entonces, nos vamos a enfocar en identificar recursos que el sujeto tiene, ¿sí? Porque pues, obviamente en una sesión, pues digo, ni en una terapia larga se desarrollan recursos, ¿sí? Eso lo hace la educación, eso lo hace la pedagogía, pero no la psicología clínica. Ok, eso sería otro debate interesante, pero lo que nos quedamos hoy es con esta idea de que la gente tiene recursos, todos los humanos tienen recursos que ya han trabajado, que su propia configuración yoica les otorga, si no, no tendrían yo. ¿Ok? Entonces, al tener un yo, pues, ya hay recursos psicológicos y nosotros en intervención en crisis tenemos que identificarlos y hacia allá apuntan las técnicas. Bien, entonces ahora pasamos a la siguiente lámina, que es sobre desastres naturales, en este caso el terremoto. Y bueno, estos son un poco cosas que han surgido a partir de pues el sismo que nos aconteció la semana pasada. Entonces, primero viene la noción de urgencias mayores y desastres, ¿no? El terremoto de la semana pasada fue una urgencia mayor, no un desastre. Las urgencias mayores es cuando, pues lo que pasó, ¿no? O sea, hay un percance en un territorio, en un espacio, en este caso en la Ciudad de México, el estado de Morelos, Oaxaca y Chiapas, que ya traían desde el primer sismo, el del 7 de septiembre, pero una urgencia mayor es que pasa un desastre natural, pero sí hay la infraestructura, tanto humana como institucional, para darle contención, para darle cobertura, para intervenir. Entonces no se llega al desastre. El desastre es cuando queda rebasado ese nivel humano, ese capital humano, esos recursos humanos e institucionales. Entonces, bueno, por ejemplo, un desastre, los hospitales llenos, los albergues llenos, que el 85 fue más por ahí, fue más desastre, pero fue más urgencia mayor,
¿sí? Es decir, por ejemplo, lo que les comentaba, o sea, los albergues no los vemos llenos, los hospitales no están llenos, o sea, no fue tanto sobre la gente y también fueron algunos edificios, no fueron edificios completos, no fueron calles, no fueron barrios, solo fueron como ciertos edificios, varios que ya no sé, creo que escuché que van 30 y tantos que se tienen que tirar, pero no se cayeron, pues, y aún así tirándose, no, o sea, no estaban juntos, ¿no? Podríamos decir que la colonia más afectada, por decir, fue la colonia Roma, y sin embargo no entró en desastre, porque no fueron cuadras y cuadras tiradas, no se saturaron las instituciones, ¿no? Ya que nuestro gobierno es un desastre, pues es otra cosa, y que ante como movimientos así, pues se vea limitado, bueno, es otra cosa, pero aún así, a pesar de lo limitado y poco competente de nuestro gobierno, pues no se vio así superado. En el 85 me parece que fue muy claro que se, que se vio rebasado. De hecho, hay muchos sociólogos que consideran que el terremoto del 85 fue el nacimiento de la sociedad civil mexicana, ¿no? En este caso, no fue por ahí. De hecho, pues hasta se dieron el lujo de robar despensas y ponerles logos de partidos y así, ¿no? Entonces, bueno, ese sería por un lado. El otro punto es la alerta sísmica y la predicción de los terremotos. Ok, una cosa es que tengamos alerta sísmica, que ahora vamos a profundizar un poco en ella. Y otra, que podamos predecir los terremotos. Es decir, un terremoto no se puede predecir, ¿sí? Hay zonas que son sujetas o propicias o están en riesgo de padecer terremotos, ¿sí? Santiago de Chile es la ciudad con mayor, tiene más sismos, es la ciudad más peligrosa. ¿Pero qué? ¿Mudamos a los chilenos? ¿Cambiamos la capital? ¿Deshacemos la ciudad? No, más bien aprendemos a vivir en esa situación, ¿sí? Entonces, un terremoto no se puede predecir. La gente que dice que de este terremoto vienen más terremotos es una cuestión producto del estrés que se está viviendo, más allá de una cuestión real. Había cosas circulando en las redes como que un terremoto de asteroides o algo así. Había otra cosa en redes sociales que hablaban del día último del fin del mundo, que se supone que era el jueves o algo así. Entonces, esta situación, esta fragmentación que ya reflexionamos, nos lleva a este tipo de fantasías que la gente va como diciendo, ¿no? Entonces, eso crea pánico social. O sea, en vez de que nos ayude, nos tranquilice, etcétera, eso crea más problemas, ¿no? Entonces, más bien hay que ser muy claros. Sobre todo pienso con los niños, pero en realidad con todos, ¿no? Porque ante estas situaciones vemos nuestro estado de indefensión, es decir, nuestra etapa infantil como está permanente, ¿no? O sea, no se puede predecir un sismo y nuestra ciudad es sujeta a tener sismos. De hecho, yo les comentaba que pues se había tardado, ¿no? 30 y tantos años, pues había sido bastante tiempo, ¿no? Creer que nunca nos iba a pasar más era totalmente ingenuo porque el DF también, como Santiago de Chile o Quito en el Ecuador, son ciudades que están justamente atravesadas por fallas, ¿no? De las placas, etcétera, cuestiones geográficas. Entonces, con los niños, ¿no? O sea, el niño no es decirle, el niño mucho idea de que pues cambiémonos de ciudad, ¿por qué no nos vamos a otro lado, papá? Es que no sé qué. Pues bueno, ahí en la intervención es mucho valorar lo que ese lugar te da, ¿no? Es decir, también se puede ver cómo en la Ciudad de México se vive muy bien, tienen muy buenos servicios, puedes tener acceso a mucha cultura, puedes tener acceso a ciertos beneficios comerciales, tecnológicos, qué sé yo, etcétera. O sea, entonces, pues sí, tiene sus desventajas, como el que tenga sismos o que sea una zona en riesgo, pero también no hay como una zona en el mundo que no tenga como sus vaivenes, ¿no? O sea, todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de la naturaleza, ya les hablábamos sobre al comienzo, ¿no? La naturaleza tendrá un principio conflictivo, o sea, entonces eso no se puede como quitar, ¿no? O sea, y tampoco se puede predecir. Pues también somos de la idea de que la sísmica nos va a decir como, bueno, viene un terremoto mañana o pasado mañana. No, la alerta sísmica te avisa cuánto tiempo antes. ¿Sí? Entonces preguntas eso, nadie sabe. Bueno, la alerta sísmica te da 60 segundos de acción.
yo siempre les sugiero que consideren que son 40, ¿sí? Porque, o sea, igual y no empieza a correr el tiempo. Pero, ¿qué sucede ahí? Cuando yo escucho la alerta sísmica, en vez de pensar que ya valió y que ya se acabó, es el fin de los tiempos, es más bien una oportunidad que tengo de poder reaccionar, poder prevenir, poder intervenir antes de que suceda la tragedia. Entonces, la alerta también enseñársela a la gente como que es una posibilidad, no es como el vaticinio del final de los tiempos, es más bien un momento de acción, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos esa cultura, si no hemos entrenado, si los simulacros solo son como para conmemorar fechas o como para perder tiempo, o como para cotorrear en la escuela o en el trabajo, pues entonces no se crea la cultura sísmica, ¿sí? Entonces, pues nadie se lo toma en serio, nunca pasa, entonces, pues cuando suena, nadie sabe qué hacer. ¿Qué se hace en esa situación? Pues, bueno, hay como dos grandes, como explicas, o sea, posibilidades. Una es que, pues, yo mida si tengo tiempo de salir del lugar en el que estoy. Si estoy en un 10º piso y suena la alerta sísmica, es muy probable que no me dé tiempo de bajar, ¿sí? Entonces, ya tengo que ir viendo desde antes, pero bueno, ahí, qué zona de ese lugar en el que estoy es la más segura. ¿Cómo saber cuál es la zona más segura? Y ahí entro a la idea de los espacios vitales. Hagan de cuenta que ustedes tienen pues cualquier, pensemos en libros, ¿no? Si tengo un libro como pequeño y con muchas hojas, es más difícil que termine triturado. Si tengo un libro como largo y con pocas hojas, es más fácil que termine triturado. En ese sentido, las arquitecturas funcionarían en el caso de los sismos parecido. Es decir, ¿qué lugares serían los más propicios para ser menos aplastados? Los que sean cuadrados y que sean pequeños. En casi todos los lugares, pensemos en los baños, ¿sí? El baño es ese espacio arquitectónico que es pequeño y que es cuadrado. Entonces es más difícil de que sea triturado. Los que son más fáciles de triturar pues son los más abiertos, los más largos y, por ejemplo, las escaleras. Entonces, si yo bajo por las escaleras corriendo y me agarro ahí, pues es más probable que la escalera se venza y entonces pues tenga menos posibilidades de sobrevivir o de quedar en escombros aplastado. Si quedo en el baño, es más probable que ese pedazo no se triture y entonces pueda sobrevivir. Y el otro es lo que le llaman el triángulo de la vida, que es, el dibujito que está aquí en la lámina, el del lado derecho, inferior derecho, perdón, que ahí si lo vemos hay como pensamos ese cuadrito negro, es un mueble, ¿no? Un mueble resistente, puede ser un librero, un mueble de madera, un mueble de metal, en donde, por ejemplo, yo me pego junto a ese mueble, como se ve en ese dibujo, y entonces cuando cae algo, pensemos una barda, una columna, etcétera, va a ser un triángulo, ¿sí? Entonces, que cae y el mueble va a ser una especie de vértice y se va a hacer un triángulo, se va a generar un espacio, que están esos cuerpos ahí. Ese es el triángulo de la vida, ¿sí? Entonces, si veo que no me va a dar tiempo de bajar, pues bueno, por ejemplo, estos espacios como el baño, o ubico estos lugares donde puedo pegar a un mueble que pueda hacer un triángulo de vida. Entonces, bueno, eso es identificar los espacios vitales y eso se une con el plan familiar, que es ensayar en mis lugares habituales, cotidianos, en mi rutina, si pasara, ¿qué podríamos hacer? Yo pongo aquí el plan familiar porque los rescatistas ecuatorianos, por ejemplo, estaban hablando sobre que el fracaso de los simulacros es principalmente porque no se hace en familia. Cuando hacemos cosas en familia, por la naturaleza de nuestras culturas latinoamericanas, somos más dados a entender y hacer las cosas porque hay cuestiones afectivas como jugándose, ¿no? O sea, si me lo dice mi papá, si lo hago con mis hermanos, o si yo como papá lo promuevo con mis hijos, es más fácil crear esa cultura a que si lo hago en mi escuela o en la oficina o en la empresa o en el trabajo, ¿sí? O sea, como estos lugares, el trabajo, la escuela, son menos ligados afectivamente como la familia, pero se tendría que hacer también ahí, o sea, digo plan familiar, pero eso en realidad es institucional, también planes institucionales. Y esto pues, nos remite a ir creando una cultura del saber hacer en estas situaciones que pues no la tenemos y entonces por eso vivimos como
si vuelve a pasar, entonces, o sea, como ya con una angustia permanente, un miedo permanente, lo cual, pues más allá de desistir, tendríamos que aprender a reaccionar. Entonces es un poco como pensemos en un piloto, ¿no? Así un piloto aviador. Si el piloto pues, tiene una falla a su vuelo, sí va a sentir miedo, sí va a tener una angustia, pero va a tener recursos para reaccionar, ¿sí? Porque los ha entrenado, porque los tiene practicados. Si nunca practicó eso, pues sí, lo va a comer el miedo y seguramente esa falla pues, va a hacer que ese vuelo fracase. Si yo tengo, si estoy planeado, si estoy entrenado, pues no es garantía, obvio, porque en la situación hay cosas que salen, que emergen, más si tengo más posibilidades, tengo más recursos. Entonces, bueno, esa es la idea del plan familiar. Por ejemplo, dentro del plan familiar, pues se hablaba de un botiquín de vida o botiquín de salvación, le llaman, que es, bueno, pues tener como una pequeña bolsa en donde puedo tener comida enlatada, papel higiénico, cargador de celular, los documentos importantes, pues también ahora en la era digital, pues digitalizarlos y tenerlos en mi correo, pero también los originales, pues tenerlos ahí en una bolsa, como que se pueda sellar, un cambio de ropa o alguna chamarra, una linterna, entonces, bueno, pues estos botiquines, pues tenerlos ahí por si alguna situación, pues ya pues se toman y listo, ¿no? Entonces, bueno, son ciertos como elementos. Ese plan familiar, o sea, básicamente es, a ver, decir, bueno, vivimos en este lugar. Si ahorita pasara, qué zonas tú dónde te pondrías, qué muebles nos pueden servir, qué zonas son las que sí podríamos salir, en cuánto tiempo, si suena la alarma, pero, o si está temblando y ya no nos dio tiempo porque no sonó la alarma, entonces qué zonas podríamos ocupar, etcétera. ¿Sí? O sea, es ir como pues, la pregunta. Y si pasara ahorita, así como estamos, ¿qué cosas podríamos hacer? Entonces, bueno, pues esta es la idea del plan familiar. Y el último punto sobre estas cuestiones de desastres naturales es la idea de la información. Eh, es curioso, ¿no? Porque se supone en el 85, este, padecimos de información, ¿no? O sea, no había conexión, no se sabía de mucha gente, nunca se supo, llega muy tarde, por ejemplo, la semana pasada me contaba una persona que era de Torreón y que sus familiares se tardaron una semana en reportarse, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo. Pero lo que pasó esta vez fue al revés, fue sobreinformación. Entonces, digamos, no solo desde publicar cosas que no constaban, no nos constaban, y que tenían que ver más con pánico, ¿no? Como el final del mundo, que va a haber otro terremoto mucho mayor, eh, que ya se cayó tal, que ya no hay tal, que está lleno tal, pero, o sea, solo se compartían o se retuiteaban cosas que no se tenía, que no estábamos, que no nos constaban, ¿sí? Este, digamos, la televisión, pues tenemos la famosa caja china de Televisa que se inventó ahí una niña, su telenovela. Entonces, o sea, ese tipo de sobreinformación que no colaboraba, sino más bien solo saturaba a las personas o saturó a las personas. Por ejemplo, se sugería, pues, o se sugiere compartir con la fecha y con la hora y no compartir algo que pasó más de media hora, porque se va haciendo como paja, ¿no? Se va haciendo un exceso de información que solo va agotando, ¿no? Esto de las crisis que les hablaba, entró en una crisis de agotamiento de información. Entonces, qué curioso, ¿no? Yo ni salí de mi casa, yo me quedé ahí, pero pues, no sé por qué me siento tan triste y como que quiero llorar y me duele la espalda, no sé por qué, ¿sí? Si nada más estuve en mi casa pendiente de lo que estaba pasando, pero yo ni siquiera cargué. Pues bueno, la sobresaturación de información que pues impactan. Entonces, bueno, si bien pues, los celulares y el Internet es una gran herramienta que creo que también funcionó bastante bien o está funcionando bastante bien, pues tiene su contraparte y hay que tener también cultura para usarla, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta información que se compartía, pues mucha alimentó más miedo que solución
pues, de problemas o de gestión, ¿no? Entonces, bueno. Ahora vamos a hablar de, digamos, los trastornos psicológicos que se pueden presentar en estos desastres naturales. Nosotros en el centro vivencial tenemos un enfoque, nuestro fundador, el doctor Nicandro, en paz descanse, tenemos formación en psicología gestalt. Ahorita vamos a platicar de las corrientes psicológicas, pero a lo que voy es que nosotros no somos dados a utilizar diagnósticos ni patologizar a las personas, pero eso no nos deslinda de evadir el estudio de los trastornos psicológicos. Entonces, más bien nosotros estudiamos el trastorno psicológico como un marco teórico, como un referente perceptual, más que como una etiqueta de seres humanos y como una especie de rigidez, de decir, este es neurótico y este es bipolar, y este, o sea, no. Pero no es que no estudiemos eso. Estudiamos eso para entender a la gente, ¿no? Pero no para etiquetarla. Eso es fundamental. Apostamos por una idea de ser humano, de singularidad, de diferencia, más que de etiquetas y patologías, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos formación para ver patologías, sino para ver problemas humanos y sus soluciones, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, bueno, en ese sentido, también hablaba hace unas láminas, de hecho la voy a regresar, esta lámina sobre la mentalidad de terapia breve, ¿no? Eso choca con la idea, por ejemplo, de la terapia tradicional o de las terapias basadas en diagnóstico. Las terapias basadas en diagnóstico necesitan algo así que le llaman entrevistas preliminares, pues por dos cosas. Según ellos, una, para ver cuál es la patología del paciente, y la segunda, para ver si es apto de intervención. Pues nosotros, por el contrario, creemos que pues todos los pacientes que llegan es porque pues pueden intervenir, y más bien el que no es apto en dado caso sería el terapeuta, no el paciente. ¿Cómo que vamos a evaluar si es apto el paciente? O sea, más bien el terapeuta tiene que estar preparado enfrentar la realidad clínica, ¿no? Y las entrevistas preliminares como para diagnosticar, pues nosotros somos de la idea, y más en terapia breve, de intervenir desde el comienzo y de focalizar los problemas y validar la percepción de los pacientes más que buscarles un diagnóstico. Ese diagnóstico es de la teoría que les decía, como una teoría rígida, como una fotocopia de la realidad que se impone al paciente y que desde ahí se le mira. Entonces, no. Nosotros nos preparamos para solucionar y entender percepciones más que para diagnosticar personas. Esa mirada psiquiátrica no es muy útil, ¿no? Y bueno, ahí se desprenden muchísimas críticas, que no es el momento de trabajar, pero bueno. Entonces, en este sentido, los trastornos psicológicos, se habla de estrés agudo y de estrés postraumático. Toda también las redes y los medios y la gente está diciendo, sí, el estrés postraumático. Bueno, no, lo que ahorita está sucediendo en términos conceptuales es estrés agudo, no es estrés postraumático. El estrés postraumático se considera después de días, 20, 30, 40 días, ya se habla de un estrés postraumático. Entonces ahorita no estamos en estrés, estamos en estrés agudo. El estrés agudo tiene la característica, en la literatura existe una especie de consenso, que es que no se reconoce, que no se puede identificar. Y entonces eso se une con ese puntito, el tercer punto, perdón, de la somatización. Es un concepto muy psicológico, que es decir, cosas que no puedo darme cuenta a nivel conceptual, a nivel cognitivo, mi cuerpo las actúa, las somatizo. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ver una película de Woody Allen, él es muy dado a hacer en todas sus películas como situaciones de somatización, ¿sí? Es decir, bueno, pero les digo que esas películas sirven mucho para comprender esto, porque él lo hace como muy irónico y muy literal, ¿no? Digamos, lo de estas películas donde el protagonista ve que su novia le es infiel y se queda ciego, ¿no? O sea, como no puede elaborar, no puede nombrar, no se puede quejar, no le dice a nadie, etcétera, somatiza, es decir, su cuerpo actúa lo que él no está pudiendo decir. Por eso la importancia del lenguaje, por eso la importancia de hablar las cosas, y por eso la importancia de la psicología clínica, de dar la contención, es decir, de escuchar, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, vamos permitiendo una descarga, una elaboración para que no se quede somatizado en el cuerpo. Entonces,
Esto que dice la gente, pues no sé qué pasó, pero me duele muchísimo el pecho. No, pero bien, ¿eh? O sea, sí tembló y sí todo, he visto las noticias, de hecho ya doné y fui a cargar, pero, o sea, me duele el pecho muchísimo, ¿sí? O sale a correr con el perro y se suelta llorando en el parque así por minutos, horas y ya no sabe qué pasar. Sí, o se queda dormido, ¿no? O sea, como se siente muy cansado, no se levanta, se queda dormido hasta mediodía, te le duele la espalda como si hubiera, no sé. Entonces, esas son somatizaciones. No está dando cuenta del nivel de fragmentación que pasó, del nivel de angustia que se le está generando, del nivel de saturación informática, y entonces se somatiza. Y eso tiene que ver con el estrés agudo que les digo, es no darse cuenta de lo que está sucediendo, actuar como que es normal, pero pues con ciertas secuelas que el cuerpo cobra. Entonces, bueno, también, ¿no? O sea, salimos, ayudar, desbordados, tal, si a los 2, 3 días está arruinado esa persona. Pero ¿por qué? Si yo hice y es que no, pues es justamente que no está reconociendo, o sea, que no tiene todavía, que no ha podido elaborar esta situación. Entonces, ahorita más que estrés postraumático, hablamos de estrés agudo. Y de hecho aprovecho para invitarlos la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora tendremos un webinar también de estrés postraumático, ¿no? Pero creo que nos funcionaría hacer esta distinción y creo que tendría que ver más con estrés agudo que con estrés postraumático. Pero bueno, es una cuestión importante no para patologizar, sino para poder entender lo que está pasando. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que nos puede convocar más, que son las técnicas, las prescripciones psicológicas. Y bueno, vamos a comentarlas más o menos. Pues de entrada, decir que una intervención en crisis tiene que ver con la idea de contención emocional. ¿Ok? Esta idea de la contención es básicamente lo que en psicoanálisis entendemos como la escucha. ¿Sí? Como el valor de la escucha o lo que algunos lacanianos llaman la escucha radical, que ellos se callan demasiado o totalmente, no hablan nada y todo escuchan, ¿sí? Bueno, esta situación de los lacanianos es llevada a un extremo, pero tiene que ver con la contención, es decir, la contención básicamente pasa por escuchar el dolor del otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo doy contención? Pues estando ahí, poniendo el cuerpo, poniendo la oreja. Esto Lacan lo llamaba poner la carne. Sí, decía que el psicoanalista ponía la carne y se refería a que esa acción de estar sentado atrás del diván, nada más haciendo cuerpo, era como la llave fundamental de la cura psicoanalítica, ¿no? Entonces, bueno, esa idea la podemos adaptar a la contención emocional, a la intervención en crisis, y entonces básicamente lo que uno tiene que hacer ahí es aguantar y escuchar el dolor y la narrativa de, del damnificado, de la persona, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, eso es dar contención, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo pues, las demás técnicas que obviamente le dan un matiz a la contención, pero lo fundamental, les digo, es escuchar. Muchas veces los estudiantes, o uno mismo, todos, cuando hacemos intervenciones, ya sea en crisis, que es más complicado, o cualquier sesión, uno dice, ¿pero qué le digo? ¿Pero qué hago? Y entonces el estudiante, el terapeuta, entra como en angustia, ¿no? De como si tuviéramos que decir algo, tenemos que intervenir, tenemos que solucionarle a la gente. No, lo principal que tenemos que hacer, y en intervención en crisis es escuchar. Incluso Lacan decía que era callarse, no era hablar, o sea, era controlar esas ansias de hablar y salvar e intervenir, esas ideas mesiánicas, decía Lacan. Entonces, es más bien callarse, aprender a callarse, ¿sí? A escuchar al otro, ¿sí? ¿Sí? También uno, muchas veces, esto pasando ahí secretos entre gitanos, pero bueno, dicen que entre gitanos no nos leemos las cartas, pero bueno, también uno dice, es que no entiendo nada de lo que está diciendo. Y muchos discursos de gente así, en desastres, en intervención en crisis, son muy desorganizados. Entonces, finalmente, el truco que les digo es que uno, pues no necesariamente ni siquiera tiene que entender lo que la persona está diciendo, sino darle espacio de escucha.
¿sí? O sea, con que él lo descargue, con que él lo suelte, ya es mucho lo que estamos consiguiendo, ¿sí? Entonces, no, como que no irnos con la idea de que tenemos que hablar y solucionar e intervenir. No, o sea, lo principal es escuchar, ¿sí? Y les digo, y no necesariamente entender lo que el otro está diciendo, sino escuchar, darles espacio, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, iniciaremos esta idea de la intervención. Por otro lado, tenemos lo que se llama primeros auxilios psicológicos, que bueno, pues tiene características, ¿no? Tiene algunas características. Eh, por ejemplo, tiene que ver con la idea del acercamiento, ¿no? Acercarse a las personas, los primeros auxilios psicológicos parten de la idea de que no necesariamente la gente va a ir a pedir ayuda, sino que el psicólogo podría acercarse a la situación y preguntar cómo se siente la persona. Y si la persona, uno detecta que tiene cierto estrés agudo, o sea, que está como pasmada, o que está llorando, o que está muy en silencio, o que está muy alterada, que está con ira, etcétera, o sea, que está teniendo una conducta como de sobresalto, o al contrario, como muy ausente, muy autista, muy pasiva, puede sugerirle, o sea, entonces eso es el acercamiento de primeros auxilios psicológicos, es decir, uno ir a la gente, ¿sí? Obviamente pues va a haber gente que nos va a llegar y que lo va a pedir, pero hay gente que no lo va a pedir porque ni siquiera está pudiendo reaccionar, o también porque según ellos están todo bien, pero ya que les pregunto, pues se sueltan a llorar, se sientan a contarse. Entonces, dije, se sientan a llorar, ¿verdad? No, se sueltan a llorar, pero también se pueden sentar, ¿no? Entonces, bueno, es el acercamiento, ¿sí? Otra característica puede ser o es la idea de dar alivio, que tiene que ver con lo primero que ya hablamos de la contención emocional, ¿sí? El alivio no es solucionarle a la gente, repito, es escucharla, ¿sí? O sea, la función fundamental de la psicología clínica es escuchar, no hablar. Y eso es fundamental tenerlo claro. Y también nos facilita las cosas como psicólogos, ¿sí? O sea, decir, bueno, entonces no es tanto que tenga que decir, no, es básicamente escuchar el dolor, el sufrimiento. Entonces, bueno, eso tendría que ver con generar alivio, que es escuchar, básicamente. Una tercera característica, podemos decir, que es generar estabilización en la persona. Es decir, ya que habló su dolor, ya que entró en catarsis, ya que lloró, ya que expresó su enojo con las autoridades, su frustración con la inmobiliaria que le vendió un departamento carísimo y que se cayó a los 10 meses, ya que mentó madres de medio mundo, entonces ya entra una especie de estabilización, ¿sí? Entonces, pues esas intervenciones son como muy básicas también, pero son fundamentales, como decir, ya después te sientes más tranquilo, cómo te sientes después de que me narraste esta historia dolorosa, etcétera, y entonces ahí la propia gente, que es lo que les decía de los recursos que todos tenemos, dice, sí, claro, ya, sentí que me desahogué, el dolor se me pasó, esto del pecho que sentía cargando se fue, ya no puedo llorar más, ya parece que se me acabaron las lágrimas, o sea, esos son tipos de respuestas que ya la persona está como entrando en una estabilización. Otra característica, una cuarta característica que podemos encontrar es la recopilación de información. Es decir, de la narrativa del damnificado, poder recopilar la información que nos dio, ¿sí? Entonces, quizás no le entendí tanto a lo que me dijo, pero sí puedo rescatar cierta información, ¿sí? Esta información pues tendría que ver más con poder detectar ciertas zonas de riesgo, ¿sí? Ciertas puestas en riesgo del damnificado, ciertos peligros latentes que pueda tener, y poderle dar esa devolución, ¿sí? O sea, poderle devolver no tanto como de, sí se va a solucionar tu problema, sino tal, sino, oye, y si tienes dónde ir a comer, oye, y si sabes cómo le vas a hacer en el trabajo, oye, y si puedes pasar por tus hijos, si hay quien pase por tus hijos,
Oye, y sí puedes ir por tu auto que se quedó en no sé dónde, oye, y sí puedes ir a rescatar tus cosas de la oficina, oye, sí, o sea, ciertas cosas de la narrativa que yo pueda recopilar la información, y poderle devolver ciertas áreas en peligro que la persona tiene. Entonces eso le vamos a llamar recopilación de información. La otra característica son los apoyos sociales, eso es importante, ¿no? Tiene que ver con ver las redes de apoyo de las personas, con qué personas cuenta, ¿sí? Hay redes de apoyo, digamos, institucionales, ¿no? O sea, que las propias instituciones, organizaciones civiles o gubernamentales, pues, otorgan. Entonces, también tenerlas claras, tipo, pues, digamos, Cruz Roja, pues, todas estas líneas de intervención psicológica, albergues, brigadas, en donde ese sujeto se pueda apoyar. Entonces, yo le doy esa lista, si yo le pregunto que si, o sea, cuáles redes tiene, que si tiene amigos, que en dónde se va que si su familia vive ahí, entonces para ir viendo esas redes con las que cuente, ¿no? Por ejemplo, en comunidades rurales, pues mucho entra la parte religiosa, ¿no? O sea, pues de hecho vimos como en Morelos se cayeron varias iglesias, pues colocadas en el centro de los pueblos, ¿no? Entonces, también las iglesias o la religión suele ser red de apoyo de mucha gente, puesto que está ligada con su fe. Entonces, pues también nos vamos a valer de los recursos que tiene la persona, ¿no? Entonces, muchas veces la parte religiosa, la fe, es fundamental como una red de apoyo. Bueno, identificar los apoyos sociales, yo también tener una lista de algunos contactos para sugerir, por si es esta situación de vivo solo, no tengo familia, no sé qué hacer. Ah, mira, hay estas instancias donde tú puedes ir, porque estamos partiendo de que el paciente o el damnificado, porque no es paciente, va a regresar, no va a regresar, ¿no? Entonces hay que darle como la mayor intervención o las mayores posibilidades para que pues, él pueda poder tener la contención posteriormente. Luego viene, es fundamental, se llama remembranza psicológica. Esa es una técnica de la psicología narrativa que nosotros lo ubicamos dentro de terapias fenomenológicas, pero bueno, más allá de eso, la remembranza psicológica en intervención en crisis, por ejemplo, es mucho lo que se hace en intervención telefónica en crisis, ¿no? Esto es, se le va a pedir al sujeto que nos cuente el suceso, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Entonces él va a contar, ¿sí? Si el sujeto se empieza a ir hacia la parte de lo que creía que le iba a pasar o lo que sintió cuando le estaba pasando, yo la intervención que voy a hacer es pedirle que luego eso me lo puede contar, pero que ahorita nada más me cuente lo que sucedió. No lo que él pensaba que le iba a suceder, ni lo que sintió cuando le estaba sucediendo, sino qué pasó. ¿Sí? Que intente hacer un relato lo más, vamos a decirlo, desde los hechos que pasaron. ¿Sí? Entonces, bueno, buscamos tener un relato. Hay muchas veces que hay lagunas, entonces la intervención es decir, oye, no me quedó claro cómo ya estabas hasta acá, me estás contando cómo sentiste de tu departamento, cómo está cayendo, pero ya no me queda claro cómo saliste. Entonces, no, es que mira, luego la vecina, tal. O sea, ciertas lagunas que el sujeto no se da cuenta, entonces, yo devolverle cosas, o sea, para tener un relato, vamos a decirlo así, lo más lineal posible, ¿sí? O sea, que yo diga, bueno, a este cuate le pasó esto, ¿no? O sea, estaba haciendo no sé qué, luego vino el sismo, luego intentó esto, luego hasta llegar aquí, ¿sí? Entonces, ese primer relato, esa primera remembranza, es desde que pasó hasta cómo llegó ahí, porque estaríamos suponiendo que, pues, bueno, es en ese momento, pero si todavía nos llega, digamos, mañana una persona con estrés agudo por el sismo, bueno, pues igual y no nos va a narrar desde el martes hasta hoy, día a día, minuto por minuto, pues no, pero sí que puede establecer una narrativa sobre los hechos, ¿sí? O sea, que pueda elaborar los hechos y luego lo que sintió y luego lo que pensó. Entonces, en un primer nivel le voy a decir, no, pero no lo que sientes, no lo que piensas, no, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, ya que nos contó qué pasó, que hizo la remembranza de los hechos,
Luego ya le voy a pedir qué es lo que él pensó que le iba a pasar. Esas como fantasías que le rondaron en la cabeza. No, pues pensé que ya me iba a morir, no, pensé en mis hijos, no, pensé en el 85, no, pensé que es un castigo de Dios, no, pensé que yo no valgo para él, pensé que a qué vine a trabajar, pensé que por qué estudié, o no sé, ¿no? Este, entonces, ya luego de que contó la remembranza de los hechos, viene la remembranza de lo que pensó que le iba a pasar. Y luego de esa viene la remembranza, un tercer nivel, que es lo que sintió que le podía pasar, ¿sí? Esto nos sirve para que el sujeto vaya creando una estructura de lenguaje, para que vaya elaborando la situación, para que vaya teniendo para que la vaya ubicando, ¿sí? Entonces, esto es importante porque si no, por ejemplo, el, este, el damnificado queda como muy confuso, ¿sí? O sea, como que no sabe qué pasó bien a bien, ¿no? O sea, como que no entiende qué fue lo que le pasó. Entonces, yo primero le voy a pedir los hechos, porque es una cuestión más alejada de su vivencia. Luego le voy a pedir que lo que pensó, porque es algo más cognitivo, es decir, tendría una cuestión más desligada de algo más afectivo, más interno. Y ya luego al final le pido lo afectivo, lo que sintió, ¿sí? Ya que tiene más recursos, ya que tiene el primer nivel de los hechos, el segundo de lo que pensó, entonces ya viene ese tercero de ya lo que sintió, que ya puede ser la parte más sensible, pero entonces ya tiene más elaboración. Entonces, bueno, puede identificar que lo que pensó que le iba a pasar no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que se cayó la casa, pero lo que él pensó que le iba a pasar era que se iban a morir, no pasó. Entonces, cuando hay crisis, se desorganiza el yo, y hay desorganización cognitiva, entonces puede estar confundido. O sea, esa idea, ese miedo que se le creó ahí de que se podían morir todos, es lo que lo tiene como más estresado, y no necesariamente es lo que pasó. Entonces, eso permite que él vaya dando cuenta de que una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que él pensó y otra más lo que él sintió que le podía pasar. Entonces, eso le vamos a llamar remembranza psicológica. Esa intervención es fundamental en intervención en crisis, ¿sí? Esa técnica. Esa es como llevarla ahí bajo la manga, ¿no? Entonces, bueno, esa es la remembranza psicológica. La siguiente es el desahogo psicológico, que esa, bueno, pues es como un poco la de la contención emocional, ¿no? Que es permitirle al, al damnificado hablar, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, o sea, que creen que si no tocan el problema, están haciendo como una buena intervención. Decir, no, pues es que ya para qué le toco el tema del temblor o del terremoto, si pues mejor vamos a hablar de así de cosas diferentes, ¿no? Así de dónde quiere ir de viaje o sea, no. El desahogo es que si ya contó algo, poderle preguntar ciertos puntos, incluso pues, del propio relato que no me hayan quedado claros, pero también cosas que se vea que al sujeto le duelen, ¿sí? O sea, para que lo desahogue, ¿sí? Entonces vamos a apostar porque preguntándole desde el dolor lo va a permitir sanarlo antes que negarlo. O sea, si yo digo, no, 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 eso ya no se lo toco porque no vaya a ser que entonces le active. No, o sea, es que justo está yendo ahí o justo está en la psicología para sacar eso, para desahogar. Entonces yo tengo que identificar esos momentos dolorosos para eso como regresarlo, o sea, como a modo de pregunta, no de confrontación, sino de pregunta, y que el sujeto pueda profundizar esas áreas de dolor y entonces tenga mayor sanación la intervención, pueda desahogar más. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí, que el sujeto pueda gritar, llorar, maldecir, pues es una cuestión positiva de la intervención, no es negativa. Por ejemplo, eso lo hemos trabajado mucho, otro de los módulos de la especialidad de terapia breve es depresión e intento de suicidio. Entonces, en el intento de suicidio, que también es intervención en crisis, pues mucha gente también piensa, o mucha psicología piensa, que cuando te habla el paciente de que se quiere suicidar, ya no hay que tocar el tema porque no vaya a ser que si tú se lo tocas, entonces le vayas a activar los deseos de matarse y entonces mejor no, entonces mejor no. No, es al revés. Es justo explorar esa fantasía, explorar, quizás no sea ni fantasía, sino es una cuestión ya o sea, si es ideación suicida o si ya hay intentos de suicidio, eso es fundamental explorarlo. Entonces, esa misma lógica que ocupamos en la intervención de crisis para intento de suicidio
se aplica en desastres naturales, es decir, de la narrativa que cuenta, o también en estrés postraumático con secuestros, etcétera. Oye, pues a ver, háblame del suceso, ¿no? Es que los secuestradores eran, no, a ver, cuéntame cómo eran, les pusiste algún apodo, cómo eran contigo, o sea, que puedas sacarlo, ¿cierto? O sea, eso es lo que vamos a buscar y a eso se enfoca el desahogo psicológico. Que bueno, eso pertenecería un poco más a la tradición fenomenológica, ¿no? De la Gestalt, por ejemplo, de la logoterapia, el propio psicoanálisis, ¿no? Es también muy, muy por ahí. Ok, el otro punto es el contacto físico. Esto es fundamental, por ejemplo, la Gestalt lo trabaja muchísimo y es maravillosa la intervención gestal con el contacto físico. Es decir, la Gestalt, la teoría de la Gestalt supone que hay cosas que las palabras no pueden decir. Hay cosas que el contacto es el que puede ayudar más que la palabra, ¿sí? En una terapia tradicional de larga duración, de hecho psicoanalítica, el contacto es muy mal visto. De hecho hay psicoanalistas que ni te saludan, no te dan la mano y les pagas en una charolita que está en la puerta o algo así. Ellos creen que el contacto físico no favorece. Bueno, eso más allá de que sea un debate de terapia de larga duración, en intervención en crisis, por ejemplo, si yo le digo, sí, te entiendo, puedo sonar antipático, porque, pues, ¿cómo voy a entender si no se ha caído mi casa? Si yo estoy ahí ayudando es porque no estoy en crisis, aparentemente, porque ya vimos que puedes estar también en crisis, pero este, hay palabras que de hecho no quedan, como decir te entiendo. Pero si en vez de decir te entiendo, extiendo mi mano sobre su espalda y doy un apretón en el hombro o un abrazo tal cual, o una caricia, o frotar la espalda, o tomar de la mano, eso es decir con el cuerpo te entiendo, ¿sí? Pero sin decirlo. Entonces, ahí sí queda la intención que yo quería, que es que él se sintiera escuchado, empatizado, etcétera. Pero si digo entiendo, es un mensaje cognitivo, racional, que de pronto puede decir, pues no, y puede generar hasta molestia o incomprensión. Entonces, el contacto físico en intervención en crisis, en desastres naturales más que nada, sí es importante, sí, o sea, sí es un buen recurso, pues, ¿sí? Este, obviamente, pues tampoco es así una ley y lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, es más bien también ver el ritmo, ver el timing, pero, o sea, sí es buen recurso, pues eso es importante porque hay muchos psicólogos que creen que el contacto físico es como per se no favorece la transferencia o qué sé yo, estos rollos, pero acuérdense, hay que mentalizarnos que es sesión única y eso resignifica toda la intervención terapéutica. Entonces, bueno, ese es el contacto físico, es válido, una sonrisa, un guiño del ojo, son como gestos muy valiosos, ¿sí? Sí, en la despedida un buen abrazo, quizás un beso, ¿no? O sea, no están de más, al contrario, les digo, ahí lo vamos a apostar a que el cuerpo, el contacto del cuerpo, dice y transmite que las palabras, ¿no? Entonces, muchas veces la contención también pasa por el abrazo, por escuchar, abrazar, listo, ¿no? O sea, no tampoco hay que hacer tanta intervención, y menos si no sé qué decir, pues mejor me quedo calladito, me veo más bonito, y pues escuchar, ¿no? Eso es como la principal, recordemos. Ese es contacto físico. La otra es la generalización cognitiva, que obviamente viene de la tradición de la psicología cognitivista. La generalización cognitiva es decir, ¿y qué te pasó? ¿No? No. ¿Y cómo te sientes? Fatal. ¿Y cómo está? Pésimo. ¿Sí? Súper mal. ¿Sí? Este, y bueno, esa es una generalización que hay que desmenuzar, hay que fragmentar. Entonces, cuando me dice, no, súper mal, ok, ¿cómo es súper mal? ¿Súper mal cómo? Entonces, esa generalización ya la vamos desmenuzando. ¿A qué te refieres con pésimo? ¿Sí? O sea, ¿qué es fatal? ¿Sí? ¿Cómo fatal? ¿Sí? Entonces, explorar esas generalizaciones, ¿sí? Entonces, pues piénsenlo, cualquier concepto, cualquier palabra es una generalización. Entonces, todo lo podemos descomponer, pero ahí hay que identificar esas palabras que apelen a emociones. Entonces, las emociones que el damnificado diga, yo las voy a tomar como generalizaciones que voy a ir desmenuzando posteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues la generalización cognitiva es para detectarla y entonces desmenuzarla. Y eso va a permitir que el sujeto vaya elaborando, desahogando
y dando cuenta pues de la dimensión de su sufrimiento y pueda alcanzar una estabilidad o al menos una catarsis como más profunda. Luego viene la exposición por imago. La exposición por imago, de hecho, los conductistas tenían la de exposición. La exposición es, por ejemplo, llevarlo al suceso o sea, del siniestro, ¿no? La típica de la exposición conductista era de, tiene fobia a las ratas, pues le llevo la rata al consultorio y ahí vence la fobia, O sea, es llevarlo directo a la situación traumática. Eso es exposición, nada más, que es un método que nosotros nos sugerimos, pues es muy, muy violento, ¿no? Pero la exposición por imago es pedirle al damnificado que imagine. Si exposición por imago tiene que ver con la imaginación. Entonces, que imagine lo que sucedió, ¿sí? Y entonces le podemos dar un final diferente, por ejemplo, ¿sí? Que le hubiera gustado que pasara, pero sobre todo ahí metiéndole terapia sistémica. Fíjense cómo este es un cruce transdisciplinario entre exposición por imago, es una técnica de cognitivo, y la de ponerle un final es de sistémica. La de sistémica sería, ¿cómo imagina la situación, pero me vas a contar un final peor de lo que pasó? Y uno dice, no, ¿cómo el peor? Se va a deprimir más, eso lo va a poner más en crisis. No, eso va a permitir que descargue las fantasías negativas que trae y que pueda dar cuenta que su situación no es tan mala como él cree, ¿sí? Entonces, la exposición por imago nos sirve bastante para cambiar el final, pero no necesariamente un final feliz, ¿eh? Les digo que funciona más un peor final. Entonces, bueno, te voy a pedir que me cuentes, ya que, por ejemplo, hicimos la remembranza psicológica. Ah, bueno, ya me contaste tal, ok, ahora quiero que me lo cuentes cómo hubiera sido un peor final. ¿Sí? Entonces lo llevamos a la exposición, vuelve a contar todo, que esa es la exposición, y por imago es cambiarle algo, ¿sí? Les digo, mucha gente lo hace en un final positivo, pero en personas en crisis puede sonar como un poco inútil esa cuestión o una falta de respeto incluso, pero la de peor final, esa sí funciona bastante desde la terapia sistémica. Entonces, bueno, esa es otra técnica que podemos usar en intervención en crisis. La otra son los recursos cognitivos. Ahí estaba, hubo un error de redacción, pero dejémoslo en recursos cognitivos, ¿sí? Sin el cómo. Recursos cognitivos se refiere a poder dotar de recursos, poder dotar de otras fuentes de información al damnificado. Por ejemplo, esto lo pueden buscar en la red, está muy interesante. Se llama Cuando la Tierra se movió. Eso lo hicieron en el 2010 los chilenos, que les digo que también padecen de esto de los sismos en Santiago bastante. Búsquenlo, el PDF está en la red, Cuando la Tierra se movió, que son recursos cognitivos, es decir, con los niños. Ese está como más dirigido con niños, pero ustedes lo pueden adaptar a cualquier persona, ¿no? Esto es, por ejemplo, los chilenos le explican a los niños la versión que los andinos antiguos tenían sobre los temblores, por ejemplo. Eso lo podríamos adaptar acá con los mesoamericanos, con los mexicas o qué sé yo, con los antiguos, con nuestros antiguos, ¿no? O sea, cuál era el dios de los temblores, cuál era el mito que lo sostenía, cuál era, eso, por ejemplo, ese sería recursos cognitivos de tipo ancestral, vamos a decir, o indígena, pero también recursos cognitivos científicos, geográficos. Oh, mira, es que las placas tectónicas funcionan así, entonces, de una forma, quizás una clase muy introductoria para la gente, para los niños, pero esos son recursos cognitivos. Otra, por ejemplo, sería una explicación ambientalista, una información ambientalista. No, es que el calentamiento global, que la Tierra ya no tenga petróleo ni minerales, la hace más débil, entonces puede temblar más, entonces puede ser que cuidar el medio ambiente, tal. Entonces, viene una formación ambientalista acompañada de la experiencia desastrosa. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué busca? No busca ser especialistas y expertices sobre los terremotos a la gente, sino
que tengan recursos para poder resignificar y que deje de ser un suceso peligroso, un suceso negativo, un suceso perjudicial. Por ejemplo, eso sirve mucho, por eso les hacía el énfasis de los andinos, de los mesoamericanos, porque tal cual, los antiguos pues, veían los terremotos muy diferente, o sea, muy alejados de la teoría de los sismos y de la desgracia, ¿sí? Por ejemplo, la Coatlicue, la de los mesoamericanos, de los mexicas, pues hubiera interpretado los muertos como un tributo, ¿no? O sea, vino la Coatlicue, movió y se llevó gente, entonces pues estaríamos honrados, etcétera. O sea, eso más allá de que lo termine viendo así la persona, o sea, se da cuenta de que hay más posibilidades y tiene más recursos para poder reinterpretar, reestructurar, resignificar el suceso. ¿Sí? Entonces es dotar de recursos cognitivos al damnificado para que pueda mirarlo de otra forma. Entonces, bueno, eso tendría que ver con recursos cognitivos. También se pueden sugerir ver películas, se puede sugerir eh, por ejemplo, con niños, ¿no? También en este manual chileno que les digo de cuando la Tierra se movió, por ejemplo, a los niños en una hoja de papel se les pide que dibujen una mano y en cada dedo escriban un familiar o alguien con el que podrían contar en una situación similar. Entonces esa mano la recortan y luego se la dan a otro niño, como si estuvieran saludándose. Entonces el niño, o sea, se saludan desde las manos que cada uno hizo, o uno pone su mano real con la de papel del otro niño, y entonces van creando otro tipo o sea, se va creando una especie de cultura del sismo, ¿sí? Y ya se deja de ver como sin recursos, como algo que nos rebasa, como algo negativo, como algo que nos paraliza, como un desastre. O sea, se va resignificando la experiencia y tal cual se va creando cultura, ¿no? Entonces, bueno. El otro punto, ya estos serían más de técnicas de sistémica. Si lo vemos así, las primeras eran más de gestal y psicoanálisis, las que acabo de mencionar más cognitivas, y estas últimas serían más de sistémica. Soluciones intentadas, ¿sí? Eso en terapia breve sistémica funciona muchísimo y es para identificar recursos en el damnificado. Entonces, en este caso se le pregunta, oiga, cuénteme otra situación muy difícil que haya tenido en su vida, ¿sí? ¿No? Porque, por ejemplo, en terapia sistémica, cuando llega una persona con fobia, pues se le pregunta sobre las soluciones a su fobia. O desempleo, pues si ha tenido desempleos. Pero en un sismo es difícil decirle, oiga, cuénteme otra vez que se le cayó la casa. Pues no, ¿no? O sea, es como más complicado. O del 85 podría ser, en este caso. Pero bueno, puede ser más difícil. Sin embargo, las soluciones intentadas no tienen que ser directamente de lo que le pasó, en este caso del sismo, sino situaciones difíciles en su vida, ¿sí? Ah, ok, cuénteme una solución de su vida que haya sido muy difícil. La cuenta y luego yo le pregunto, ¿y cómo la solucionó? Entonces, no, pues, ¿cómo salió adelante? ¿Cómo salió a flote? Entonces yo ahí voy viendo qué recursos se le ocupó para solucionar otro grave problema. Y entonces espero que él se vaya dando cuenta, si no se da cuenta, le puedo regresar ese tipo de cosas. Ah, bueno, pero no es la primera vez que se encuentra en una situación así. Por ejemplo, ya me contó la vez que emplearon y la vez que se divorció y la vez que chocó su auto y salió adelante de esta forma y de esta forma y de esta forma. Pareciera que usted tiene esos recursos, pareciera que ante la adversidad usted se ha crecido, parece que ante la adversidad usted no se paraliza, pareciera que usted, ¿sí? Entonces es una especie, también lo llaman los sistémicos de felicitación, o sea, dar un feedback que no es confrontativo, obvio, también aclarar, en intervención en crisis, en terapia breve, no confrontamos, de hecho estamos en contra de la confrontación como que es inútil, sino más bien devolvemos, hacemos devoluciones casi siempre desde lo positivo, o más bien desde lo positivo, y en crisis más, y una especie de felicitación. Ah, pareciera que usted lo logra. Oiga, pues ante estas situaciones yo la verdad lo felicito o le reconozco porque pues no cualquiera, ¿eh? Si yo hubiera estado en esa situación, no pasado conmigo, yo creo que no lo hubiera logrado, no hubiera dado una respuesta tan efectiva como usted la dio. Entonces ahí, en las soluciones intentadas, en problemas anteriores, vamos detectando recursos psicológicos que el damnificado tiene, que el sujeto tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Luego, es también de sistémica los pequeños cambios. Los pequeños cambios tienen que ver con preguntarle, oiga,
Y a partir de este momento que usted me está contando, esta situación que le pasó, ¿qué, qué cosa podríamos decir que con la que se podría empezar a mejorar su situación? Aunque sea pequeña, ¿sí? Que no sea algo grande, no, no, qué cosa sí quizás muy significativa, pero que ya nos hablara de que hay un cambio, aunque sea poquito, ¿sí? O sea, como como qué podría ser, ¿sí? No, pues así que que pudiera comer, ¿sí? Que pudiera volver a comer tal, ¿sí? Entonces, esos son cambios que sí se pueden lograr, ¿sí? Que yo puedo facilitar, colaborar a que se logren, pero son pequeños, son cosas pequeñas, ¿sí? La teoría de sistemas, que les digo, tiene un impacto en clínica brutal, parte de que como todo es un sistema, no son sujetos individuales, sino están en un sistema complejo, un pequeño cambio puede causar un efecto cadena de grandes cambios. Entonces, si el sujeto se siente devastado, pero hace un par de cambios pequeños, dice, órale, no estoy tan mal, órale, tengo más recursos de los que pensaba, ese cambio, pues me funcionó, tal, bueno, voy a hacer y entonces ya desencadenamos un proceso de cambio, desencadenamos un proceso de solución, ¿sí? Como tenemos una sesión, como la intervención es breve, podemos empezar por pequeños cambios, preguntarle que cuál podría ser un pequeño cambio y decírselo como tal, ¿sí? Dice, no, pues ya el gran cambio sería que estuviera totalmente mi casa nueva y reconstruida y mis hijos en la escuela. O sea, esos, pues, en una sesión pasó el siniestro hace unos días, pues es muy difícil que eso lo logremos, ¿no? Pero lo que sí puede lograr es un cambio pequeño, ¿sí? Quizás le puede, que no sea significativo, o sea, ¿qué podría ser un camión que durmiera bien? Ok, entonces le voy a pedir que esta semana intente dormir 10 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Pone su despertador y después de las 10 horas ya no se le ocurra dormir un minuto más, solo 10 horas, ¿sí? Ese es el lenguaje, esa es terapia ericksoniana, que son los fundamentos de la sistémica, un lenguaje sugestivo donde yo le controlo el tiempo y le digo que no puede dormir más, pero justamente es para que lo desobedezca, ¿no? Para que pueda dormir más, pero aún así, si lo cumple ortodoxamente, pues son 10 horas ya es suficiente, ¿no? Entonces, oiga, pero ¿qué hago, doctor? Uno, en estas situaciones, puedes decir comer bien, dormir bien, pasear, caminar, no pensar en esto, ponerse a hacer algún deporte, hacer cosas que no hacía por el exceso de trabajo, ponerse a dibujar, ponerse a pintar. Por ejemplo, mucha gente, en esto que hablábamos de la solidaridad, decía, no, es que yo no sé cómo la gente se puede poner a hacer sus cosas y la ciudad devastada. No, pues es que eso es lo que se buscaría, no romper la rutina totalmente. Si hay cosas de mi rutina que se mantienen, que no necesito salir, que puedo hacer, o sea, no perderlas, ¿sí? La gente cree que si yo me pongo a hacer mis cosas estoy como, este es antiético, ¿no? Está trabajando cuando toda la ciudad... No, o sea, de hecho eso se busca, o sea, porque ya vimos, si uno está nada más viendo las noticias creyendo que así está ayudando, o está comprometido, o está siendo ético, pues nada más falso, ¿no? Más bien se está desgastando, y bueno, pues no hay tanta colaboración en realidad. Entonces, bueno. Y por último tenemos la pregunta escala y la pregunta milagro. La pregunta escala es preguntarle al sujeto del 0 al 10, donde el 0 es fatal y el 10 es muy bien, ¿en qué lugar usted se colocaría? ¿En qué lugar usted se siente? En 2. Ok, esa es generalización cognitiva, ¿no? Ok, ¿qué es un 2 para usted? Como un 2. Eso, bla, bla. Eso podríamos pensar como que también, ¿no? O sea, si nos dice el 2, no lo estoy deprimiendo, no. Le estoy dando esta remembranza psicológica, o sea, que él estructure, ¿sí? Que tengamos un punto de partida. Ya que entonces dijo el 2, yo le puedo preguntar, oiga, y para llegar a un 3 o digamos a un 2.5, ¿qué necesitaríamos? Fíjense cómo ella es pregunta escala con pequeños cambios, ¿no? Entonces ya del 2, ¿qué necesitaríamos para llegar al 3 o al 2.5? ¿Sí? Y ya que dijo eso, ya que logramos ir, bueno, y del 3 al 4, algo así, para que ya enrutarlo hacia la estabilidad o la salida de la crisis, la pregunta milagro que hay que tener esa no, hay que tener como mirar el caso, pero también funciona bastante bien. Es preguntarle, oiga, y supongamos, no va a pasar, pero supongamos,
que sucede un milagro. Es decir, usted hoy se duerme y mañana que despierta ya se solucionó todo su problema. ¿Cómo sería? ¿Sí? O sea, ¿cómo sería ese día de mañana donde todo está solucionado? Entonces, ahí lo que se trabaja son recursos psicológicos. Entonces vemos, no, pues sería así, yo trabajo en casa, sería así. Entonces vemos los recursos que ese sujeto está produciendo, desde lo cual podríamos partir para enrutar la solución, ¿sí? Para enrutar la intervención. Por ejemplo, esa pregunta, Milagro, pues funciona en toda la terapia breve, por ejemplo, problemas de pareja. Oigan, ¿y ustedes cómo verían ya si hoy se durmieran y mañana se solucionaran sus problemas maritales? ¿Cómo sería? Entonces dicen, madres, ¿no? O sea, como pues estamos enfrascadísimos en el problema, en la crisis, en el desastre, como así del, bueno, pues a ver, dime, o sea, nada más es un milagro, no es que vaya a pasar, o sea, acuérdense, es lenguaje ericksoniano, hipnótico, ¿no? No, o sea, no va a pasar, o sea, nada más es un milagro, o sea, es un supuesto, ¿no? ¿Cómo sería? No, pues nosotros ya iríamos, nos reconciliaríamos. ¿Y cómo sería esa reconciliación? No, pues volveríamos a hacer las cosas que hacíamos. ¿Qué cosas son? No, pues iríamos a comer y platicaríamos, hablaríamos de nuestros problemas, ya no veríamos tanto a nuestros padres, estaríamos más con nuestros hijos. Entonces ahí os están sacando los recursos, ya, tal cual, ¿sí? Indirectamente, porque si yo le pregunto, ¿cuáles son sus recursos? Otro tipo de preguntas así, milagro, tipo muy de sistémica, por ejemplo, para intervención en crisis, es, oiga, si tiene usted conoce a alguien que lo admire, que esa también puede ser, si está muy triste la persona, no, nadie, no sé qué, entonces yo también le puedo decir, imaginemos que hay una persona que lo admira muchísimo, ¿sí? No existe, no, claro, usted no, pero imaginémosla, nada más, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo que le admiraría? ¿Qué cosas le admiraría ese fanático de usted? Ese hincha barra brava de usted. Ese seguidor fiel, ese feligrés de sus acciones. No, estoy siendo irónico, pero esa persona, ¿qué le admiraría? No, pues que soy muy fiel, no, que soy muy leal, que soy muy trabajador, que soy muy... Entonces, ese de qué es lo que te admiraría, también fíjense, son recursos que la persona... Si yo le pregunto, dígame sus recursos, puede ser que no, nadie pueda decir eso, ¿no? Hasta hay psicólogos que dicen que para hablar de lo malo somos muy buenos, para hablar de las cosas buenas nos cuesta más trabajo. Entonces, lo sugestiono, lo saco indirectamente. Entonces, con este ejercicio de un imaginario admirador, el sujeto va dando recursos, ¿sí? Entonces, pues ahí me voy dando cuenta de recursos que tiene. O sea, oiga, si usted lo admirara, por ejemplo, esa pregunta del admirador también puede ser a nivel como colectivo, ¿sí? Es decir, un extranjero que admiraría de la Ciudad de México. No, pues su patrimonio, sus museos, su comida, su gente, etcétera. Ah, bueno, entonces, en esta idea que platicamos de me quiero mudar de la ciudad, no, pues, a ver, un extranjero que nos admiraría. No, pues, bueno, entonces esa es una admiración, esos son recursos como más sociales, por si el problema del sujeto pues, tiene que ver más con lo social, ¿no? O sea, les digo, de quererse cambiar o dejar su casa o maldecir la ciudad o una cosa así, pues se puede dar cuenta de que pues, todas las ventajas que tiene su ciudad. Asimismo, el admirador imaginario da cuenta de los recursos que la persona tiene. No, pues que soy muy buen platicador, pues que soy trabajador, pues que soy muy comprometido, etc. Y compañeros, ya me cansé. Por último, tenemos esto que, bueno, es un poco hablarles sobre nuestra especialidad en terapia breve. El modelo que estamos construyendo es un modelo en construcción, les digo, iniciado por el doctor Nicandro, en paz descanse, que está basado en una investigación transdisciplinaria. Es decir, estamos entrecruzando 4 enfoques de la psicología clínica. Les digo, esto no es nada sencillo, manejar 4 corrientes tiene su gracia, pero bueno, es lo que estamos haciendo, es un modelo vivencial que integra 4 corrientes a partir de investigación, ¿sí? O sea, no nada más es como la docencia, sino investigación, se produce investigación de caso, y la parte transdisciplinaria es esto, la integración de las 4 corrientes, ¿no? Entonces, bueno,
todo un reto, pero pues es lo que estamos trabajando ahí. Entonces ustedes no nada más estudian las teorías de terapia breve, sino un modelo propio que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, los enfoques es el enfoque sistémico, ya vimos algunas de las prescripciones, de las estrategias. Obviamente en la especialidad se ve a profundidad los fundamentos epistemológicos y los fundamentos y las técnicas, ¿no? Y las intervenciones. El enfoque cognitivo, el sistémico y el cognitivo son enfoques más pragmáticos, más orientados a la respuesta, a lo conductual. Y luego tenemos otros dos enfoques, ahí también hay un error de escritura, no es enfoque metodológico, es enfoque fenomenológico. La fenomenológica hablamos de terapias humanistas, sobre todo, es decir, la Gestalt principalmente. Pero la fenomenología incluye varias corrientes humanistas, no nada más Gestalt, entonces por eso usamos la palabra, el concepto fenomenología, la corriente fenomenológica. Y el enfoque psicoanalítico. Entonces la fenomenológica y la psicoanalítica, a diferencia de la sistémica y la cognitiva, son enfoques de profundidad, no de tanto de respuesta y pragmático, sino más bien de elaboración y de adentrarnos a cuestiones más profundas. Entonces, fíjense, estos cuatro corrientes, dos orientadas hacia la solución, hacia lo práctico, y dos hacia la profundidad y hacia, vamos a llamarlo, la introspección. Entonces, bueno, mezclándolas, las herramientas epistemológicas y las técnicas, estamos creando el modelo vivencial entre todos, tal cual los estudiantes, leyendo, también aportamos, cada generación va creando, agregando, irrumpiendo, reinventando el propio modelo, no es fijo, no es establecido, se va, les digo, reinventando, reconstruyendo. Entonces, bueno, pues estas son las cuatro corrientes que se ven, lo cual nos da bastantes recursos, nos permite bastante calidad de intervención y sobre todo de percepción. Y bueno, pues les digo, están acompañadas por formación epistemológica, teórica, formación técnica, práctica, trabajos de casos, trabajo desde el arte, trabajo desde la intervención como tal. Y bueno, pues sí, se trabaja un caso, hay investigación de casos, hay role-playing, hay psicodramas, entonces bueno, pero eso ya esto fue lo agregamos nada más para darle como cierre. Y bueno, pues aquí está algunas referencias por si ustedes quieren consultar este texto Personas en Crisis de Diana Sullivan y Lois Berstin. Pues es un clásico ese texto, es bastante útil, vienen bastantes, pues todo lo que platicamos hoy, ahí vienen muchas cosas. Y el otro, Cuando solo tienes una hora, de Silve y Bobele, que pues también habla sobre terapias de intervención corta y situaciones de crisis. Bueno, pues el contacto, mi nombre es Javier Ávila, les dejo mi correo ahí, hack-24@hotmail, cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes. Y también los datos del propio centro vivencial, centrovivencial.si, @ y los teléfonos por si quieren preguntar sobre la especialidad de terapia breve. Cada módulo se abre la inscripción. Pues bueno, pues si quieren, hablen, infórmense, y hay más especialidades de más cosas, terapia de pareja, terapia gestalt, etcétera. Y bueno, pues de mi parte creo que sería todo. Pues no sé si hay algunas dudas, creo que medio el tiempo se nos fue, pero no sé si podemos dar tiempo de contestar algo, no sé, Carla, como veas. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, compañeros, colegas. Si quieres tener algunas preguntas y como ya es un poquito tarde y si no nos da tiempo, se las contestamos vía mail. Ok. Entonces, Sí. Sí, si quieres ujú. una o dos. Ajá, Lisbeth nos pregunta, si la persona empieza a hablar de otros problemas adicionales al siniestro, ¿se le debe dejar hablar? Por Muy bien. ejemplo, de problemas con algún familiar, ¿qué es lo ideal? Sí, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. La terapia breve, en general, busca otro concepto muy importante, es la focalización. ¿Sí? Entonces, si la persona está hablando de otro tipo de problemas, pues de entrada podemos intuir que vamos bien, porque entonces la crisis no era tan crisis, sino está
hay otros contenidos quizás dolorosos más profundos, o quizás esta crisis le está activando esos viejos problemas. Eh, Podríamos escuchar esa parte, sin embargo, sí es importante focalizar en la crisis. Un concepto que se me fue es lo que llaman la metaterapéutica. Eso es importantísimo en intervención en crisis. La metaterapéutica es, o sea, cuando yo empiezo la intervención, le pregunto, ¿qué es lo que espera usted después de esta sesión? Eso es fijar la metaterapéutica, eso es focalizar la sesión o la intervención. Entonces, cuando yo le digo, ¿cuál es la meta que usted espera o qué espera después de esta sesión? Él dice, bueno, pues poder decir esto y esto y esto. Bueno, entonces trabajamos en eso que usted dijo, ¿sí? Para entonces evitar este tipo de cosas. Si sobre la marcha se desvía, yo le puedo preguntar, oiga, ¿y esto que me está contando cómo se relaciona con lo que me había dicho de que usted esperaba tal y tal cosa? ¿Sí? Porque usted me había dicho que el problema principal que usted tenía era esta cuestión, ¿sí? La idea es que también no podemos tocar muchas cosas, o sea, abrir temas, porque pues se nos va a ir el rollo, porque es una sesión, ¿sí? O sea, no lo podemos abrir. Entonces sí es importante no, sí dar cierto espacio a que mencione otras cosas, pero reiterarle, recordarle la meta terapéutica, ¿sí? Y también otra cosa que sale ahí es que mucho irnos al pasado de la persona, porque hablar del pasado pues es infinito, hay como muchísimas cosas, y pueden llegar contenidos, digamos, pensemos, esto es muy de sistémica, si yo estoy en crisis y hablo de mi pasado, lo voy a interpretar en términos negativos. Si en mi presente estoy muy contento y hablo de mi pasado, puedo interpretarlo en términos positivos. Entonces no nos conviene ir al pasado porque se abre en los temas, pero también porque queda la percepción de un pasado negativo. Entonces también evitar el pasado y, como preguntaba la compañera, evitar que se abran temas, ¿sí? Entonces sí, la forma de poder delimitar es decir, oiga, ¿esto cómo lo relaciona con esa metaterapéutica que me dijo? Igual no metaterapéutica porque se escucha muy, muy técnico, pero con la finalidad o con lo que esperaba usted que era esta otra cosa, ¿sí? Para que vayamos focalizándolo, pero sí, no se sugiere dejarlo hablar de lo que sea, ¿sí? Sino centrarlo en la metaterapéutica. Hay veces que sí, que yo creo que la metaterapéutica es que hable del sismo y dice que no, que lo que le angustia es que se acordó que su esposa estaba muerta, o no sé si, pero si esa es la meta terapéutica, bueno, se la validamos, o sea, tampoco es decirle, no, pues como lo de su esposa, si acaba de chocar o acaba de caerse su casa, no, o sea, hay que validar el damnificado diga y a partir de ahí enfocar la sesión, pero pues sí, esa pregunta era importante y qué bueno que surgió. ¿Qué más, Carla? Gracias, María Elena. María Elena, la mayor diferencia entre la técnica de la terapia breve y la normal. Eso, creo que sería la parte de la focalización, ¿sí? De focalizar objetivos y metas terapéuticas. La terapia breve, por ejemplo, en un inicio marca la cantidad de sesiones, ¿sí? Es decir, desde un inicio, ya que el sujeto cuenta la situación, el terapeuta puede hacer intervenciones tipo, ¿y en cuántas sesiones usted cree que esto lo podríamos solucionar? Entonces, fíjense, uno ahí puede decir, muchos pacientes dicen, pues no sé, pues es usted el que, por eso vengo. Sí, sí, sí. O sea, pero quiero escuchar cuánto usted estaría dispuesto, cuánto usted cree que se necesitaría. Eso es importante porque comprometemos al paciente, pero también porque atacamos las resistencias que pueda tener. La terapia larga no toca eso y se pueden llevar meses y no trabajan muchas sesiones, o sea, no llevan contenidos. No, cuando yo ya fijo, bueno, entonces yo creo que podría solucionar esto en 4 sesiones. Uno dice, madre, ¿no? O sea, estas cosas que me soltó en 4 sesiones. Bueno, entonces yo le puedo decir, bueno, vamos a intentar que sean 4, porque le parece que osciláramos entre 4 y 8, entre 4 y 10. Si después de 10 sesiones usted no siente un cambio significativo, pues yo no tendría mucho más que hacer, ¿sí? Eso, aparte que queda como éticamente, la gente lo ve bien, como diciendo, bueno, no me está robando el dinero, porque muchos psicólogos, y me parece que hasta cierto punto se lo han ganado, se tiene la fama de que son charlatanes, de que solo sí te están sacando la lana y tal.
Esto la gente lo ve como, ah, bueno, pues este cuate al menos me está diciendo que si en 10 sesiones yo no siento nada, o sea, entonces, si en 10 sesiones usted ve que sí le está funcionando, hablamos y vemos si seguimos o ahí lo dejamos. Eso entonces el paciente dice, claro, estas 10 sesiones tengo que ir con todo, ¿sí? En la terapia tradicional, que no se sabe cuántas sesiones, pues yo no sé, entonces hay sesiones que medio hablo, hay sesiones que medio me quedo callado, hay sesiones que no... Y saco las cosas o al final de las sesiones, o después de un año, o después... Entonces la terapia breve, pues eso, o sea, focaliza cuál es el problema a solucionar, no entra tanto en rollos del pasado, porque la terapia breve, que su base epistemológica es los sistemas complejos, de la sistémica, es de que si yo cambio situaciones, o sea, el problema está en la interacción, no en la infancia, ¿sí? De hecho, ni el psicoanálisis habla de la infancia, es otra tergiversación, ¿sí? Pero el problema está en la interacción. Si el sujeto logra modificar cosas de su interacción, aunque sean pequeñas, va a lograr grandes cambios posterior y se va a resignificar indirectamente la infancia o el pasado. Entonces, la terapia breve no apunta hacia el pasado, ¿sí? Entonces, bueno, esas son creo que de las diferencias importantes. El terapeuta breve es activo, participa, prescribe, ¿sí? A ver, en esta semana quiero que pienses lo peor que te podría pasar, ¿no? Vas a poner tu despertador media hora y diario durante 30 minutos te vas a encerrar en tu cuarto y vas a pensar lo peor, ¿sí? Tenemos un problema laboral, ¿sí? Ah, bueno, vas a pensar en una situación peor, que así, la fantasía peor, que tu jefe te descubre, te regaña, se pelean, se agarran, te corren, o sea, lo peor que podría pasar. Diario, media hora tienes que hacerlo. Si en el día estás pensando en esa situación, dejas de pensar y te acuerdas que tienes media hora en las noches, por decir, y entonces dejas de pensar todo el día y lo focalizas todo en esa media hora. Cuando suene tu despertador, dejas de pensar y al otro día le sigues y eso lo tienes que hacer diario. La idea es que lo haga uno, dos, de ese pensamiento, se aburra de ese pensamiento, se aburra de su síntoma y de pronto desaparece, llega a la siguiente sesión, dice, doctor, 3 días, yo lo que hice es el diario, pero no lo hice diario. Uno busca que no sea diario, pero justamente lo sugestiona diciéndole que tiene que ser diario. Y entonces, bueno, pues es como se sugestiona, el terapeuta toma el control del síntoma, porque le dice, es media hora le preguntas, en las mañanas puedes, en las noches puedes, durante las noches, media hora, entonces ya, o sea, lo que daña es el síntoma flotante, latente, que esté todo el día y que pienso, pero no quiero, y entonces vuelvo a pensar, y entonces ya no me dejó trabajar, y entonces ya no puedo estar bien, porque todo el tiempo está ahí. Si yo le digo media hora en las noches, pero lo peor, ¿eh? No así medio pensarle, no, piensas lo peor. Entonces, agoto el síntoma, exprimo el síntoma de golpe. Entonces, el terapeuta sistémico y de terapia breve es participativo, prescribe cosas, ¿sí? Sugestiona, puede como bromear, ¿sí? El terapeuta tradicional puede ser más fantasmal, más pantalla, casi no dice nada, no se da ni la mano, o también intenta solucionarle, ¿no? O sea, no, pues tienes que hacer esto, que también, dicho sea de paso, en intervención en crisis no tenemos que decirle qué hacer, qué soluciones, o sea, no, mira, pues entonces se resuelve así, o sea, esa es la angustia que nos genera, acuérdense, entonces más bien apostar por la escucha antes que por dar soluciones. Una cosa es hacer prescripciones y otra decirles soluciones, ¿ok? Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos esas son diferencias fundamentales, sin embargo, pues hay varias más que pues podríamos profundizar posteriormente. Bien, muchas gracias, Javier. Entonces, como les comentamos, las preguntas que quedaron aquí sin responder, se las vamos a responder vía mail. Nada más me gustaría, bueno, primero agradecer a Javier por darnos estos minutos esta noche y a todos ustedes por acompañarnos. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran. Les recuerdo que pueden ver este video en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Centro Vivencial 1. O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Centro Vivencial de Psicoterapias. Es una página y otra se llama Centro Vivencial de Psicoterapias, especialidad en Gestalt, especialidad en terapia breve. Ahí pueden tener más información o si quieren contactarnos, ahí estamos para ustedes. Muchas gracias, Javier.
¿De qué, Carla? Gracias a todos pues por su atención e interés y bueno, pues aquí estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Gracias, que tengan una excelente noche. Estamos para servirles. Hasta luego. Chao.